Además, tenemos que mencionar dos hitos importantes. El- la Guerra del Agua del año 2000 y la Guerra del Gas de 2003. La Guerra del Agua del año 2000 fue una reacción social emergente de la privatización del agua o de la administración del agua, bajo el entendido de que el agua era un derecho y no un negocio de las transnacionales. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Cochabamba. Como consecuencia de estas demandas sociales se creó la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, a partir de la cual empezó un proceso de transformación en Bolivia y un serio cuestionamiento al modelo económico que se había establecido en el año 1985. Me refiero al Decreto Supremo 21060. Y luego tenemos como último antecedente o hecho histórico de relevancia respecto al poder, respecto a la Asamblea Constituyente, la Guerra del Gas de octubre de 2003. Los movimientos sociales que propiciaron el suceso denominado la Guerra del Gas, o también conocida como Octubre Negro, concluyeron con la caída del entonces expresidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada. Generaron el establecimiento de una agenda de octubre que proponía, más que todo, dos elementos importantes: la nacionalización del gas y la recuperación de los recursos naturales. Estos han sido ejes temáticos e importantes, estos ejes temáticos han sido importantes para la Asamblea Constituyente y han sido introducidos al debate de la misma Asamblea Constituyente dentro de sus funciones. En síntesis, para María Elena Tar, esta crisis estatal se inicia décadas atrás y que tiene como primer elemento de protesta los movimientos sociales del siglo XIX, como la Marcha por la Vida y el primer Congreso Indígena, que serán las protestas o serán las bases en contra de la crisis estatal y que darán origen al primer antecedente de la Asamblea Constituyente, que es la Marcha por el Territorio y la Dignidad. A la conclusión que quiero llegar con estas dos citas es que la crisis estatal se originó o que originó el proceso constituyente de 2006 y la creación de un nuevo modelo estatal que se inicia con la promulgación de la Constitución Política del Estado en 2009, no se produjo de la noche a la mañana. No fue resultado de los últimos acontecimientos en los últimos 5 años, sino fue producto de todos aquellos problemas sociales, políticos y económicos que no se resolvieron a través de la década, donde se marginó al grupo mayoritario de la población boliviana, es decir, a los pueblos indígenas originarios campesinos, quienes obviamente en los últimos años, con mayor fuerza y a través de métodos de protesta y movimientos sociales, lograron, dentro de la agenda de Octubre Negro, incluir temas importantes que serían base para la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Que, en pocas palabras, dicha asamblea tenía la finalidad de reformular el país a través del proceso constituyente. Ahora, el proceso constituyente boliviano. ¿Cuáles eran los fines que buscaba este proceso constituyente a través de la Asamblea Constituyente? En el plano del texto como tal, es decir, en lo que es la Constitución, buscaban contar con una carta política coherente, moderna y expresiva a la agenda institucional en Bolivia. Es decir, una constitución que refleje la realidad del entorno social, la realidad social que vivía el país en esos momentos. En el plano social, buscó establecer los intercambios positivos entre los distintos segmentos y grupos, es decir, establecer lo que es la inclusión social, lo que fue el encuentro en su momento entre las tierras altas y bajas, querían reproducirlo o mencionarlo dentro de lo que era la constitución política del Estado. En el plano político, restituir la credibilidad y la confianza en el sistema político, restablecer el principio de gobernabilidad. Pero sobre todo buscaba ser un acontecimiento transformador y revolucionario, donde no era suficiente ser originarios, sino también ser originales.
Es decir, este proceso buscó que la Constitución sea, o el proceso constituyente sea originario y original, autóctono y autónomo. Con estos parámetros ya establecidos, se llamó a las elecciones para elegir a los asambleístas. Estas elecciones se celebraron el 2 de julio de 2006. En las elecciones se eligieron a 255 asambleístas. Posteriormente, el 6 de agosto de 2006, en la ciudad de Sucre, se instaló la Asamblea Constituyente. Esta Asamblea Constituyente tenía la finalidad de redactar una nueva constitución política del Estado para Bolivia, sobre la base de construir un Estado más equitativo, defender los recursos naturales y acabar con el modelo neoliberal. Esta asamblea culminó sus funciones el 10 de diciembre de 2007, cuando la asamblea aprobó la nueva constitución política del Estado en todos sus artículos en la ciudad de Oruro, pero aprobó esta constitución en medio de una crisis por el desconocimiento de la oposición a la legalidad que tenía la asamblea en su momento. Sin embargo, hablemos que durante todo este desarrollo de la Asamblea Constituyente tuvo varios problemas respecto a temas delicados para incorporarlos a la nueva Carta Magna, entre los cuales podemos mencionar, por ejemplo, la propuesta de los departamentos del oriente boliviano de adoptar un sistema autonómico para ejercer un gobierno descentralizado y propio por cada región. El problema de los recursos energéticos y naturales, la nacionalización de los hidrocarburos, la mayor participación de la ciudadanía en decisiones de gobierno, poniendo más énfasis en el sistema democrático y representativo. Es decir, por ejemplo, de aquí nace la cuestión de las elecciones de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, así como temas relacionados a la posesión de tierras y territorios, la limitación de la inmunidad parlamentaria, eliminarla, y el aumento de las garantías para con los ciudadanos. Pese a todos estos problemas entre acuerdos, debates y polémicas, se aprobó el texto constitucional el 10 de diciembre de 2007 en la ciudad de Oruro. Una vez aprobado el texto constitucional, el 25 de enero de 2009 fue puesto a consideración de la ciudadanía a través de un referéndum constitucional, donde el mismo, me refiero al texto constitucional, fue ratificado con el 61.43% de los votos y posteriormente promulgado por el presidente de la República el 7 de febrero de 2009, entrando en vigencia ese mismo día. Estos han sido los antecedentes históricos que dieron origen a la Asamblea Constituyente, representando el proceso constituyente, que culminó con las elecciones de los asambleístas, los antecedentes previos a la Asamblea de la Asamblea Constituyente, culminando con lo que es la promulgación del nuevo texto constitucional el 7 de febrero de 2009. Ahora hablemos sobre las bases y características fundamentales de la Constitución Política del Estado. ¿Cuáles son las bases dogmáticas o los pilares fundamentales sobre los cuales se sienta o se establece la nueva Constitución Política del Estado? Las bases dogmáticas o pilares fundamentales son los fundamentos básicos supremos sin los cuales no es posible entender la Constitución. En el presente caso, la Constitución Política del Estado. Es decir, sin estas 5 bases, sin estos 5 pilares o bases dogmáticas, no se comprendería el sentido de la Constitución Política del Estado. ¿Qué sentido le quiere dar? ¿Cuál fue los hechos o elementos históricos, bases fundamentales sobre las cuales se creó esta Constitución? Las bases dogmáticas de la Constitución Política del Estado son 5. Tenemos primero la pluralidad y el pluralismo, la descolonización, la interculturalidad, el control social y el vivir bien. Hablemos primero, refirámonos al primer pilar, que está dividido en 2.
la pluralidad y el pluralismo. La pluralidad puede ser entendida como la coexistencia de las diversas matrices civilizatorias sin que ninguna se subordine a las otras. Esto sería lo que podemos denominar la igualdad social en la diversidad, lo intra e intercultural de la sociedad boliviana. El segundo elemento refleja las diferentes formas de ver, sentir y hacer pensar lo político, lo económico, lo jurídico, lo cultural, lo lingüístico. Esto es el pluralismo. Este pluralismo constituye una superación de lo uninacional, lo monocultural y lo monopensante. Esto se refleja, por ejemplo, en diferentes ámbitos. Por ejemplo, el pluralismo político, que consiste en la existencia de un sistema de gobierno que adopta la forma democrática representativa y comunitaria. Consiste en el respeto a la democracia liberal y sus instituciones, pero también a la democracia comunitaria, propia de las naciones originarias y de los pueblos indígenas, a través del reconocimiento de sus instituciones, sus estructuras, sus normas y procedimientos. También se puede reflejar en el pluralismo económico, que consiste en la existencia de las diferentes formas de organización económica. Por ejemplo, la Constitución establece la comunitaria, la estatal, la privada y la sociedad cooperativa. Estas formas de economía constituyen el fundamento para la adopción de un modelo económico boliviano plural, es decir, una nueva economía. También se ve reflejada en lo jurídico, el pluralismo jurídico, que consiste en la existencia de un sistema de justicia plural basado en el reconocimiento de diferentes jurisdicciones. Tenemos la ordinaria, la jurisdicción agroambiental, la constitucional, la indígena originaria campesina, que bajo sus propias autoridades, sus normas y procedimientos resuelven controversias que se presentan en los lugares en que se aplican, es decir, bajo su jurisdicción. Luego tenemos el pluralismo cultural, que consiste en la existencia de la diversidad cultural. Se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades culturales que caracterizan a la sociedad boliviana. Como segundo pilar, tenemos la descolonización. El concepto de descolonización implica el reconocimiento de que el colonialismo no terminó con la independencia, sino que todavía en los países colonizados perviven conceptos racistas y discriminatorios. Que la dominación colonial impuesta por España inauguró una larga etapa de exclusión sistemática de los pueblos indígenas originarios campesinos en la estructura del poder político económico, es decir, que no eran parte del sistema en su momento, no eran parte de los elementos en los órganos estatales. Esta estructura también los anuló de toda forma de autodeterminación, condenándolos a sumergirse en la clandestinidad de su propia cultura, en muchas prácticas sociales La descolonización se debe desarrollar desde la realidad boliviana, tomando en cuenta los antecedentes históricos de las luchas y la resistencia de los pueblos indígenas en Bolivia. Esta descolonización debe ser entendida como un proceso destinado a la restitución y reconstrucción de las autoridades políticas, culturales y sociales de las naciones y los pueblos indígenas originario campesinos, además de restituirse y reconstruir sus instituciones políticas, sus instituciones jurídicas, económicas, culturales, espirituales, territoriales. Es decir, es un proceso de armonía, solidaridad y respeto, una visión plenamente armónica con el Estado plurinacional unitario. En pocas palabras, la descolonización significa empezar a pensar con la originalidad, con cabeza propia, desde lo que somos y que queremos ser, el reconocimiento de nuestro pasado, de nuestra diversidad, de nuestras culturas. Implica tanto abandonar las dependencias en todos los campos,
Ya no dependemos de lo que nos dicen de afuera, sino dependemos de lo que podemos crear. Por ejemplo, el modelo educativo que se ha creado es un modelo creado por bolivianos y para bolivianos. Luego tenemos como tercer pilar o base dogmática la interculturalidad. Es un aspecto sumamente importante para el logro de la cohesión de los pueblos y las naciones en Bolivia. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que la sociedad boliviana es una sociedad con diversidad cultural, la interculturalidad es un instrumento válido para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos estos pueblos y naciones que conviven dentro del Estado plurinacional de Bolivia. En otras palabras, la interculturalidad busca crear relaciones equitativas y armónicas entre indígenas y no indígenas. Como cuarto poder, como cuarto base, tenemos el control social. Es considerado uno de los componentes de la democracia participativa, a través de la cual la ciudadanía realiza una fiscalización y control al funcionamiento estatal. Es decir, que el control social busca que la ciudadanía no se quede en la formalidad democrática de elegir a sus representantes a través del voto, sino que le permite a la sociedad, a la ciudadanía, gestionar junto con sus gobernantes la labor que ejercen, la labor que realizan. Es decir, controlar que los recursos que manejan los poderes del Estado, los órganos estatales, sean adecuadamente utilizados, sean correctamente utilizados. La Constitución de 2009 prevé además la posibilidad del revocatorio, por ejemplo, en caso de que el representante elegido no cumpla con el mandato de los electores. Esta es una forma de control social, tal vez la más importante en el funcionamiento de la democracia representativa. Como quinto pilar tenemos el vivir bien. Este es el valor esencial y fin primordial del Estado, donde el Estado encuentra razón de ser en la cosmovisión andina de las comunidades indígenas y campesinas. ¿A qué se refiere con el vivir bien? Es decir, que el Estado integra las dimensiones humanas, la naturaleza, las deidades de la cosmovisión andina, los elementos a partir de los cuales debe organizarse una forma de vida basada en la complementariedad, el equilibrio, la dualidad y la armonía. Es decir, que el establecimiento del principio ancestral de vivir bien tiene la finalidad de consolidar una vida noble, que busca una convivencia pacífica con el respeto e igualdad en la diversidad cultural. Estas serían las 5 bases dogmáticas sobre las cuales se establece, o los pilares fundamentales sobre los cuales se funda la Constitución Política del Estado de 2009. Por último, hablemos de los principios ético-morales, los valores constitucionales y los fines del Estado plurinacional de Bolivia. Entendamos primero que este modelo de Estado impone que los diferentes órganos del poder público, en toda su estructura, desarrollen sus actuaciones sobre la base del respeto y la aplicación de los principios ético-morales, los valores, los principios generales constitucionales, establecidos de forma que puedan consolidar los fines del Estado en los diferentes ámbitos. En este sentido, hablamos sobre los principios ético-morales. La Constitución Política del Estado, en su artículo 208, establece cuáles son los principios ético-morales reconocidos por Bolivia, entre los cuales solo mencionemos algunos. Por ejemplo, tenemos el amaquilla, amayuya y el amasuba. No seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón. También tenemos el summa camaña, que es el vivir bien. Estos principios ético-morales buscan el respeto humano y guiar el comportamiento de las personas al interior de la sociedad boliviana. Luego tenemos los principios o los valores constitucionales. En el mismo artículo, pero en el parágrafo segundo, establece o reconoce los siguientes. Mencionemos, por ejemplo, unos cuantos. El valor constitucional de la unidad, Bolivia es unida en su diversidad. La igualdad, que todos somos iguales ante las leyes. La inclusión de los
pueblos sociales dentro del sistema de gobierno, dignidad, que Bolivia es digna, está representada dignamente, económicamente, es autosostenible. La libertad, libertad económica, la libertad social, la solidaridad y otros varios valores mencionados en este artículo, que como ya lo mencioné, para algunos y que desean indagar un poco más, es el artículo 8 de la Constitución Política del Estado. Y por último, vemos los fines del Estado. Estos se encuentran señalados en el artículo 9 de la Constitución Política del Estado. Establece 6 fines. Mencionemos uno. Por ejemplo, construir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social para consolidar las entidades plurinacionales. Consolidar las entidades plurinacionales. Otro, por ejemplo, fin del Estado es garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. Otro que podemos mencionar es garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. Como pueden observar, y lo van a poder ver dentro del artículo 9 de la Constitución Política del Estado, los fines del Estado Plurinacional de Bolivia se encuentran asentados en las bases dogmáticas del nuevo modelo estatal, en las bases dogmáticas del Estado Plurinacional de Bolivia. En conclusión, para esta primera parte del módulo, como pudimos observar, el nuevo derecho constitucional boliviano se ha formado a través de un proceso constituyente. Este proceso constituyente es denominado la Asamblea Constituyente, que tuvo como finalidad refundar el país mediante la creación de un nuevo modelo o de un nuevo texto constitucional el año 2009. Este texto se materializa el 2009 con la creación de un nuevo modelo estatal, el Estado Plurinacional de Bolivia, lo cual asienta las bases de la pluralidad, del pluralismo, la descolonización, la interculturalidad, el control social y el vivir bien como pilares fundamentales de la reforma del Estado Plurinacional de Bolivia.